¿Estás listo? Para mejor resultado, responde con atención cada pregunta y aprovecha todo el tiempo disponible. Tienes 2 intentos disponibles. Cada nueva prueba considerará tu mejor participación. Tendrás 5 preguntas en audio con 2 minutos para leer y enviar tu respuesta dentro del tiempo en cada una. Esta evaluación tiene que ser respondida en español. Okay. En Coca-Cola valoramos a las personas que se animan a actuar diferente y no se quedan esperando que les digan qué hacer. Cuéntame de una vez que decidiste echar a andar algo por tu cuenta, un proyecto, una actividad fuera de clase, un emprendimiento, un intercambio, sin tenerlo todo claro y sin que nadie te dijera cómo. ¿Qué te animó a hacerlo y cómo le hiciste para avanzar a pesar de la incertidumbre y qué resultó? Bueno, yo tuve una oportunidad de desarrollar diferentes proyectos a lo largo de mi vida. Yo empezaba a tener gusto por la panadería, mas sin embargo, conforme fui adentrándome más a la carrera, me llamó más la atención el área de fermentos. Entonces, agarré un libro, me puse a leerlo acerca de todo el maravilloso mundo que es los fermentos y decidí empezar con diferentes proyectos. El primero que desarrollé fue la masa madre, que no encontraba información suficiente sobre las temperaturas y cómo mantenerla viva a lo largo de los tiempos. Entonces tuve que hacerlo mediante prueba y error. Prueba y error, la seguía manteniendo. A veces lamentablemente no sobrevivía, pero eso me ayudó mucho a aprender sobre condiciones y sobre no rendirme. También tuve uno de mis proyectos fue hacer refrescos caseros, en el cual pude innovar con diferentes sabores que siempre se me ocurría el ¿qué tal sabrá gasificado? O qué tal si le agregamos diferentes hierbas. Y creo que esos son ejemplos que he tenido en mi vida personal. Voy a grabar de nuevo. Lo que yo no puedo. En Coca-Cola pensamos más allá del presente. Proponemos mejores formas de hacer las cosas y las llevamos a la práctica. Cuéntame una vez que propusiste a cambiar algo, mejorar cosas en tu equipo, proyecto o grupo, o empujaste a que esto sucediera. Bueno, yo sabía, entré a una materia y yo no sabía que la forma en la que esa materia se llevaba era mediante exposiciones, pero estas exposiciones eran al azar. Entonces, lo que a mí se me ocurrió para evitar que todos tuviéramos que hacer una exposición que tal vez ni se presentaba, cosa que a mí me parecía un poco absurdo, pues al final de cuentas no era un buen aprovechamiento de nuestro tiempo, porque no tenía caso hacer un trabajo si no sabía si iba a tener impacto. Entonces, por lo tanto, yo lo que decidí hacer fue organizarme con todos los miembros de ese grupo de clases y hablamos con la profesora que en lugar de que fuera al azar estas presentaciones, cada equipo tuviera que elegirse antes. Y así fue. Entonces, gracias a esto, las personas que les tocaba exponer, podíamos prepararnos desde mucho antes con el tema en específico y ya no a medias como, como lo hubiera sido este, si hubiera sido al azar. Esto no solo se vio reflejado en unas presentaciones de mayor calidad, sino que pudimos adentrarnos más al tema e incluso gracias a este cambio, la clase presentó un mejor desempeño en el entendimiento de los envases y embalajes, que era esta materia, y en el examen también tuvimos un mejor desempeño que otros grupos pasados. Uno de los ejemplos que yo tuve fue que en una clase la profesora nos daba ciertos temas y teníamos que hacer una exposición de cada uno de ellos. Y el día de la exposición iba a elegir un equipo al azar.
Esto a mí me parecía un poco absurdo porque al final de cuentas no dejaba bien que tú investigaras acerca del tema en el que ibas a exponer. Entonces hablé con mis compañeros de clase y nos organizamos para hablar con la profesora para que esta metodología la cambiara. Entonces nosotros por individual nos organizábamos de, ciertas personas iban a proponer cierto día para un tema, después otros para otros, y así evitar que la presentación nos tomara por sorpresa. Y gracias a esto, lo que logramos fue una mayor estabilidad en las presentaciones, porque podíamos adentrarnos a profundidad en los temas que nos tocaba y además nos dio una sensación más de paz, porque ya sabías cuándo te iba a tocar. Esta, esta organización que tuvimos entre el grupo no solo se vio reflejada en que al momento de la evaluación que nos hacía la profesora respecto a los temas era mejor porque cada quien dominaba distintas áreas, sino también se vio reflejada en la comunicación, porque nosotros como grupo nos teníamos que estar comunicando constantemente cómo íbamos a hacer la presentación y nos dábamos feedback entre nosotros. Me gustaría entender mejor cómo influiste en tus compañeros para organizar esta propuesta a la profesora. ¿Podrías explicar qué pasos seguiste para comunicarte y convencer al grupo? Ok, lo primero que hice fue hablar con mi equipo a ver si les convencía esta metodología, porque me daba miedo que fuera rechazada por los demás miembros del salón. Después, lo que hice fue hablar con los líderes de cada grupo del salón y fue con los líderes de cada equipo del salón y fue proponerles mi idea. Después tuve que esperar unos días a que ellos hablaran con su equipo. Entonces todos estuvieron de acuerdo. Al final, yo como la principal iniciadora de este plan, fui a contárselo a la profesora, lo cual al principio no sonaba muy convencida, pero demostrando o platicando con ella acerca de que esto nos daría una mejor oportunidad para prepararnos en las exposiciones. Nos ayudó y aceptó la propuesta de actuar conforme a la metodología que yo le estaba proponiendo. Pues lo primero que hice fue hablar con mis compañeros de equipo, ya que ellos estuvieran de acuerdo. Fui a hablar con los líderes de cada equipo. Ellos también estuvieron de acuerdo, más sin embargo me dijeron que yo fuera a hablar con la profesora. Después, pues tuve que ir a hablar con la profesora porque ninguno quería hacer a miedo de que la profesora lo tomara como ofensa. Entonces fui con la profesora y le expliqué la situación de que así nos permitía prepararnos mejor para las futuras presentaciones y ella accedió y entonces así logré ese cambio. En Coca-Cola creemos que las personas que destacan suman a los demás y los hacen crecer. Cuéntame de una vez en que ayudaste a otra persona o a un grupo en salir adelante, a integrar puntos de vista distintos o a lograr algo mejor en equipo. Puede ser en la escuela, un proyecto, con amigos o alguna actividad. Cuéntame de una vez que ayudaste a otra persona. Pues yo impulsé a una compañera a tomar un curso del cual ella quería. Como parte de nuestras actividades académicas, en la escuela se ofertó un curso acerca de hongos. A mi amiga no le interesaba, no le emocionaba mucho la idea porque decía que no tenía mucho que ver con nuestra carrera. Sin embargo, yo la convencí y así le hice entender que al final de cuentas es parte de nuestra materia prima. Entonces, gracias a eso, las dos tomamos el curso y no solo aprendimos, obtuvimos aprendizajes diferentes cada una, sino además ella se inspiró tanto en este mundo que ese fue uno de sus proyectos que desarrolló
para la clase un sazonador a base de hongos. Pues yo una vez ayudé a una amiga a tomar un curso del cual tenía miedo porque salía mucho de su zona de... ¿Puedes darme más detalles sobre cómo ayudaste a tu amiga a superar el miedo? La ayudé a superar ese miedo mediante una lista de cosas positivas contra cosas negativas. Porque al final de cuentas a veces uno ve las perspectivas de otra manera y yo le demostré, bueno, le ayudé a hacer esa lista y al ver que tenía más cosas negativas que cosas positivas, perdón, que negativas, ella se animó a tomar este curso. Pues lo que hice fue ayudarla a hacer una lista de cosas negativas acerca de tomar el curso y cosas positivas. A ella le daba mucho miedo porque estaba en su salía de su zona de confort, pero yo lo que la ayudé fue acompañándola al proceso para que no tuviera que enfrentarlo sola, porque ese era también uno de sus miedos, tener que hacerlo sola. Y también la ayudé, pues acompañándola, ayudándola a hacer las listas de pro y contras para que ella viera que sí era un beneficio hacia ella. Entonces, juntas recorrimos ese camino y pues también la apoyé sobre todo en preguntar a los profesores cómo podíamos mejorar esta experiencia. El resultado final para ella fue que le gustó mucho el curso, aprendió cosas nuevas y sobre todo dejó sus tabús y sus miedos. No al 100%, pero sí ya le tiene tiene menos miedo a intentar cosas nuevas. A ella lo que le aterraba era hacer algo por su cuenta y que fallara en el proceso. Pero yo le ayudé a entender que el fallar o el equivocarte es parte del aprendizaje. Como parte de su resultado hacia ella fue que ya no tiene tanto miedo a iniciar cosas nuevas. Hablando con ella, una de las cosas que le daban miedo no solo era hacer esa actividad, sino enfrentarse a algo en el que ella no fuera buena o cometer errores. Y yo le hice entender que parte de que esos errores son parte de la curva de aprendizaje, porque al final de cuentas nadie nace sabiendo las cosas, ni conociéndolas, ni mucho menos dominándolas. Y que el intentar algo nuevo puede que te salga bien porque te guste o puede que te salga mal porque no te guste, pero al final de cuentas nunca lo vamos a saber si no nos atrevemos a dar ese primer paso. Y que el error es el error o las equivocaciones es parte de la curva de aprendizaje. En Coca-Cola tomamos las decisiones con base en información y datos y buscamos personas capaces de analizarlos y sacar soluciones. Cuéntame de una vez que tuviste que analizar datos o información para entender algo y llegar a una conclusión o tomar una decisión. Puede ser de la escuela, un trabajo o de cualquier situación. ¿De dónde sacaste la información? ¿Cómo la ordenaste? ¿Y dónde llegaste? ¿Y qué herramientas utilizaste? Una vez que tuviste que analizar datos o información para aprender. Pues yo por parte de mi escuela constantemente tengo que estarme desarrollando en actividades que no conocía
o que yo no, información que yo no domino. Yo creo que uno de los casos más particulares fue cuando me tocó a usar el software de MATLAB. Yo antes de entrar a la universidad no lo conocía y no tenía ningún acercamiento previo con él. Entonces, al principio me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Después me di cuenta que gracias a algunas herramientas que tenemos, como la inteligencia artificial, me pueden hacer ese aprendizaje más fácil. Además, gracias a recomendaciones de profesores, descubrí que existen libros en el que te van guiando paso a paso acerca de cómo utilizar esa herramienta. Entonces, yo considero que la información la obtuve en su mayoría de profesores, pero como ellos no se podían dar el tiempo a explicarme, tuve que recurrir a otras herramientas como la inteligencia artificial o videos que encontraba en YouTube. Un ejemplo, ¿cómo utilizaste MATLAB para analizar datos específicos? Mm. Bueno, pues yo he utilizado MATLAB sobre todo en proyectos como las panificaciones que he hecho en algunos laboratorios para organizar los tiempos de hornado, la cantidad de grasa y de azúcar y y cómo eso influye a las características sensoriales del pan mediante sobre todo gráficas comparativas y análisis de las tendencias conforme a la cantidad de ciertos ingredientes y cómo atribuía eso a la calidad sensorial. Este, Organicé los datos pues en tablas y en los formatos que maneja MATLAB y así pude darme cuenta de cómo los, los diferentes proporciones que uno integre de las materias primas afectan en la calidad y la el perfil final del producto. Bueno, pues en principio mi primer reto fue que no entendía muy bien cómo utilizar este software. Entonces eso fue lo que se me dificultó. ¿Cómo lo superé? Mediante el entendimiento de la plataforma por completo. Y entonces, y sobre todo no rendirme, porque a veces los datos me daban diferentes a lo de mis compañeros. A pesar de que manejábamos los mismos datos, las gráficas me daban diferente. Entonces ahí yo estaba cometiendo un error en el software. Por lo tanto, a pesar de eso, no me rendía y seguía practicándolo, practicándolo y poniéndolo a prueba hasta que tenía resultados pues similar, gráficas iguales o similares a los de mis compañeros. Entonces yo de esta experiencia aprendí a no rendirme.
Pues como ya lo mencioné anteriormente, yo me vi muy interesada por los fermentos. Entonces, me llamó la atención sobre todo porque gracias a algunas clases entendí la importancia que tienen para cuidar nuestra microbiota. Por lo tanto, lo primero que hice fue meterme a internet y buscar videos. Más sin embargo, yo considero que estos videos, aunque buenos para iniciar, no tenían el punto de desarrollo más tecnológico que yo quería. Entonces tuve que recurrir a libros. Busqué los libros que se recomiendan tanto para hacer fermentos caseros como para entender la biología y lo que pasa detrás de cada uno. Y los consulté en internet y entonces los empecé a leer. Y gracias a estos conocimientos pude yo empezar a hacer mis propios fermentos y si salía algo mal, ya podía tener algunas hipótesis de por qué estaba pasando. Además, al momento de yo preguntarme por qué estaba pasando o qué debía de cambiar, también me apoyaba mucho de herramientas como la inteligencia artificial, pues ellos me podían dar otras formas de solucionarlo, porque los libros suelen ser muy metódicos y la inteligencia artificial me ayuda mucho a otro tipo de pensamiento y a que me guíen sobre todo en mi contexto pues diferente a la, a la que tienen los libros.